Mis queridos hermanos y amigos, los que están acá, los que están a través de la internet, estamos en este mes de octubre hablando de Jesucristo. Bueno, siempre estamos hablando de Jesucristo, pero propiamente en este mes de octubre estamos refiriéndonos a Él. Estamos tratando de hacer esta pregunta: ¿quién eres, Jesús? ¿Quién eres, Jesús? Como hemos dicho, hay personas por ahí que sinceramente desean saber quién es Jesús. Hay otros que creen que ya lo conocen, lo mencionan y todo, y muchas veces sin conocerlo en realidad. Pero la pregunta sigue siendo: ¿quién eres, Jesús? ¿Quién eres? Como hemos dicho en estos domingos, todos necesitamos saber quién es realmente Jesucristo. ¿Quieres decirlo conmigo? Todos necesitamos saber quién es realmente Jesucristo. Y en esta tarea de saber quién es realmente Jesucristo, estamos examinando, por supuesto, las declaraciones que Jesús mismo hizo acerca de Él y que aparecen aquí recogidas en la Biblia. Particularmente en el Evangelio de Juan. Juan, que fue uno de los discípulos de Jesús, recogió allí varias declaraciones de Jesús que les llamamos así: yo soy, porque en todas ellas Jesús dice: yo soy la vid verdadera, yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida, etc. Y cada domingo de este mes estamos viendo una de estas declaraciones que nos enseñan acerca de quién es Jesús. En particular, por ejemplo, el primer domingo vimos esta, donde vimos que Jesucristo es el buen pastor. Él dice: yo soy el buen pastor. ¿Alguien recuerda cómo sigue el versículo? Yo soy el buen pastor. Y después dice: el buen pastor su vida da por las ovejas. La semana pasada veíamos que Jesucristo es la puerta, porque Jesucristo dice: yo soy la puerta de las ovejas. El que por mí entrare será salvo. Tiene que aprenderse ese. Yo soy la puerta de las ovejas. El que por mí entrare será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pastos. Muy bien. Hoy nosotros vamos a estar viendo esta otra declaración. Jesucristo es el pan de vida. El pan de vida. ¿Y cómo dijo él? Bueno, ahí en Juan 6:35, un versículo que hoy vamos a estar mirando mucho. Y de hecho, si tienes tu Biblia en la mano, tal vez quieras buscar el capítulo 6 de Juan. Porque allí es un pasaje, por supuesto, más extenso, que no lo vamos a ver todo, pero ahí hay bastantes cosas que quisiéramos mirar. Juan 6:35. Y vamos a estar leyendo ahí. Yo soy el pan de vida, dice Jesús. Como decía ahí en el pasaje de Juan 6, no vamos a poder leer todo el pasaje, pero para tener un poquito de contexto, ¿qué fue lo que pasó aquí? Lo primero que pasó fue que ocurrió aquel milagro extraordinario en el que Jesús tomó unos pocos panes y unos pocos peces, ¿y qué hizo? Los multiplicó, y aquella gran multitud de gente que de allí, que eran miles de personas, comieron y se saciaron y sobró comida. Eso pasó, eso está ahí en el capítulo 6 de Juan. En la noche, los discípulos tomaron la barca para atravesar el lago, vino la tempestad, estaban preocupados. Jesús, que no había tomado ningún barco, salió caminando por encima del agua, llegó allí, entró con ellos en la barca, se calmó la tempestad, llegaron al otro lado. Y al otro día la gente, los miles de gente, empezaron a buscar a Jesús. Hasta que llegaron y lo vieron allá donde estaba. Y le dice, cuando ellos le encontraron al lado del lago, le preguntaron: maestro, ¿cuándo llegaste aquí? Jesús les contestó. Qué curioso que Jesús no les contestó la pregunta. Porque la verdad, a ellos qué les importaba cuando llegó ahí. Más quería Jesús que ellos estuvieran conscientes de cuando Jesús llegó del cielo a la tierra. Y de eso sí les habló varias veces. ¿Cuándo llegaste aquí? Jesús les contestó: les digo la verdad, ustedes no me están buscando porque vieron los milagros. Me buscan porque comieron pan y quedaron llenos.
Pasaba en aquella época y pasa hoy en día también. Alguna gente buscan a Jesús por el pan. Y entonces Jesús les empieza a hablar, ya que estaban ellos buscando pan, Jesús les empieza a hablar del pan, pero de otro tipo de pan. Pero cuando Jesús les empieza a hablar del pan y de otro tipo de pan, ellos entonces se acordaron de una cosa especial para ellos, para la historia del pueblo de Israel. Se acordaron de cuando ellos salieron de Egipto y anduvieron 40 años en el desierto. ¿Cómo fue que fueron alimentados durante 40 años? ¿Quién recuerda? Con el maná que les dio Dios. Y entonces le dijeron esto a Jesús: nuestros antepasados comieron maná en el desierto. Así dicen las escrituras. Dios les dio pan del cielo para que comieran. Pan del cielo, le llamaron ellos ahí al maná. Pues esto se les olvidó que cuando Dios les dio este pan del cielo, los israelitas bastante que protestaron y se quejaron. ¿Usted se acuerda de eso, no? No, ahora era el pan del cielo. Ok. Pero Jesús les dice, porque el pan, esto lo dijo Jesús, el pan que Dios da es el que ha bajado del cielo y da vida al mundo. ¿Quién es ese que había bajado del cielo para darle vida al mundo? Jesucristo. Jesucristo mismo. No se está refiriendo a un pan que podemos masticar. Se está refiriendo a una persona, a la persona de Jesús. Por tanto, mis hermanos, la idea de todo este pasaje es esta: Jesucristo es el pan de vida. ¿Qué quiere decir que es el pan de vida? Quiere decir que en primer lugar tiene vida, y en segundo lugar que le da esa vida a la gente, a los otros. Ahora, ¿por qué Jesús usa la imagen del pan? ¿Por qué del pan? Ya vimos que habló de una puerta la semana pasada, pero ya vimos lo que significaba la puerta de las ovejas. Pero ¿por qué usa la imagen del pan? Bueno, el pan se puede considerar el alimento universal. En las diferentes culturas del mundo hay diferentes alimentos, pero siempre hay pan. Hasta los mexicanos, los centroamericanos, los venezolanos y los colombianos, que comen muchas arepas y tortillas, pero hay pan. Y a veces comen pan. El pobre come pan. El rico también come pan. Es por eso que el pan se usa como un símbolo de todo el alimento en general. Y por eso en algunas cosas poéticas te dicen, porque hay pan en mi mesa. A lo mejor no es pan, es arroz, carne, qué sé yo, pero es una manera de hablar. El pan se usa como símbolo. Entonces el pan, Jesús lo escogió porque nos recuerda el sustento necesario para la vida. Aquello que es esencial e imprescindible para todo ser humano. Y por eso dice Jesús, el versículo completo es este. ¿Quieres leerlo conmigo? Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Gracias, Señor, por tu palabra. Te rogamos que tú nos hables y nos enseñes. Que tu espíritu obre en cada corazón. Y que si hay alguna persona que ahora tiene otras cosas en su mente, otras cosas en su corazón, que le están impidiendo, estorbando, que pueda recibir tu palabra, quita todo eso, Señor, quítalo. Para que cada uno pueda estar enfocado en lo que tú le quieres decir y lo que tú le quieres enseñar en el día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, nosotros vamos a estar mirando aquí algunas verdades que encontramos en este pasaje que acabamos de leer, este pasaje de Juan 6:35, y que son muy importantes para cada uno de nosotros, para ti y para mí. En particular, son 4 grandes verdades. Y aquí está la primera. Tenemos una necesidad. Dilo tú. Tenemos una necesidad. Este versículo nos recuerda que tenemos una necesidad. Otra vez el versículo. Yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre. Fíjate en la palabra hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed. ¿Qué cosas son el hambre y la sed? ¿Qué son? Necesidades. Maneras de que el cuerpo siente y expresa que tiene necesidades.
El hambre es porque necesitamos alimento y la sed es porque necesitamos, ¿qué cosa? Agua. Conozco personas que se creen que no necesitan agua para vivir y no toman agua nunca. Eso es un error. Pero aprovecho para decirlo ya que estoy aquí parado. El ser humano tiene, y eso somos tú y yo, necesidades materiales. ¿Sabemos? Necesidades existenciales, necesidades afectivas y necesidades espirituales. Ahora, si tú has estudiado psicología moderna, o si tú has curioseado algo de la psicología, o si tú puedes buscar en Google algunas cosas ahí acerca de lo que dicen los psicólogos acerca de este tema de las necesidades humanas, vas a encontrar cosas como la pirámide de Maslow. La pirámide de Maslow, este señor propuso, por cierto, todo el mundo no está de acuerdo con él, algunos sí, otros no. Él propuso que las necesidades humanas formaban una pirámide donde él decía que las básicas eran estas necesidades fisiológicas como el alimento, el agua, la salud, respirar, descansar, el sexo, etc. Él dice que esas son las básicas y que por ahí empiezan normalmente las personas y que después que hayan satisfecho estas, entonces las personas se empiezan a preocupar por estas necesidades. Necesidades de seguridad, como de sentirse seguro y protegido, tener una vivienda, tener empleo. Después que satisfacen esas, la gente entonces miran estas otras que son necesidades sociales como desarrollo afectivo, asociación, aceptación, afecto, intimidad sexual. Luego se preocupan por las necesidades de autoestima como el reconocimiento, la confianza, el respeto, el éxito y al final por las necesidades de autorrealización, el desarrollo potencial de la persona. Hay estudiosos que dicen eso está correcto, hay estudiosos que dicen no estoy de acuerdo con el tema de la jerarquía de las necesidades humanas. No creo que haya un orden jerárquico de que primero haya unas y después otras. Creo que todas están juntas. Así, no todo el mundo está de acuerdo, pero yo quería mencionarte esto porque mucha gente y los maestros y demás les enseñan esta pirámide de Maslow. Hay otros estudiosos como Manfred Max Neef, yo no sé pronunciar este nombre raro, pero él propone algo diferente. Él propone estas 9 necesidades humanas y él dice que todas aparecen al mismo tiempo y todas nos preocupan al mismo tiempo. Él propone, por ejemplo, la necesidad de subsistencia, de sobrevivir, de protección, de afecto, de entendimiento, de participación, de ocio, tú sabes, o relajarse, descansar, de creación, de identidad y de libertad. Y él hace una tabla o una matriz porque él dice que cada una se expresa en lo que yo necesito ser, lo que necesito tener, lo que necesito hacer y dónde necesito estar. Cada una. Así que cuando tú multiplicas 9 por 4 serían 36 tipos de necesidades ahí que yo no voy a entrar a detallar eso. Pero aún hay otros, como Anthony Robbins, por ejemplo, dice que sencillamente hay 6 necesidades humanas. Sencillamente. Necesidad de conexión, de desarrollo, de contribución, de seguridad, de variedad y de relevancia. ¿Por qué te mencioné todo esto? ¿Dónde tuviste que algunos de estos 3 grandes modelos de la psicología de hoy día, que se estudian en las universidades y demás, dónde tuviste que alguno de ellos menciona las necesidades espirituales? Ninguno de ellos las reconoce. De hecho, a veces le llaman necesidad espiritual a otra cosa. Y entonces dicen, por ejemplo, que el leer un libro, el escuchar una música, eso tiene que ver con necesidades espirituales. Esas son necesidades emocionales y afectivas y de desarrollo, pero eso no es necesidad espiritual. La necesidad espiritual es otra cosa. Lo cierto es, tú que me escuchas aquí o en la internet, fuimos creados por Dios. Y desde que el ser humano decidió pecar y desobedecer a Dios, estamos separados de Él. Y desde ese momento hay en cada ser humano un vacío que solo Dios puede llenar. ¿Cuántos aquí han hecho solos o en familia un rompecabezas de esos que se ponen así en toda una mesa o en el suelo y con muchas piececitas con formas raras? ¿Lo has hecho?
¿Te ha pasado que al final te falta una pieza? En mi casa hicimos uno una vez de 1000 piezas, piececitas pequeñas, y al final nos faltaba una. Estuvimos varios días haciéndolo y al final nos faltaba una. Al cabo del tiempo encontramos la pieza. Por alguna razón que yo no entiendo, la pieza había ido a parar a una taza que estaba puesta encima del refrigerador en la nevera. Allá adentro de la taza esa estaba la pieza que faltaba. Ahora, tú sabes que cuando tienes uno de esos rompecabezas y falta una pieza, cuando tú miras el rompecabezas, ¿qué se ve? El vacío. Ahí está el vacío. Y no sirve de cualquier cosa. Lo que sirve ahí es la pieza que falta. En ti y en mí y en los seres humanos en general hay un vacío, y que no es tan pequeño, por cierto, que solo Dios puede llenar. Y si lo tratas de llenar con otra cosa, no encaja. Solo Dios puede llenar. Dice en Mateo 5:3, en la paráfrasis que se llama la Biblia al día, dice: dichosos los que reconocen humildemente sus necesidades espirituales. El gran teólogo Agustín de Hipona, en el siglo IV después de Cristo, dijo o escribió: tú nos creaste para ti, Señor, e inquieto está nuestro corazón hasta que haya descanso en ti. Pero lamentablemente el hombre ha tratado de cerrar sus ojos a esta necesidad espiritual. Y hoy en día más. Eso no empezó hoy en día, ¿saben? Una corriente muy importante en la cultura del mundo que se llamó el humanismo. Por el nombre te puedes dar cuenta que tiene que ver con los seres humanos. El humanismo se empezó a desarrollar en la época del Renacimiento italiano, en el siglo XIV, en el norte de Italia, ciudades como Florencia, Génova y otros lugares allí. El humanismo desembocó luego en lo que se llamó la Ilustración. Un poco más se desarrolló eso en Francia durante los siglos XVII y XVIII. La Ilustración, sobre todo en Francia, vio grandes impulsos con la Revolución Francesa del siglo XVIII, y las mismas ideas del humanismo, la Ilustración, y que se desarrollaron en la Revolución Francesa, dieron lugar en el siglo XX a las revoluciones comunistas en muchos países. Todo ese movimiento, que al final es un solo movimiento con diferentes maneras de expresarse, todo ese movimiento pone a la razón humana y al hombre en el centro del universo. De hecho, cuando la Revolución Francesa, los teóricos de la Revolución Francesa propusieron eliminar toda la religión y erigir en Francia como única religión el culto a la razón humana. Trataron de hacerlo, lo que pasa que este movimiento promueve la idea que solo con confiar y creer en nosotros mismos, los seres humanos, podemos ser y hacer todo lo que se nos ocurra. Pero es más, ¿cuándo comenzó esa idea? ¿Cuándo comenzó esa idea de decir, olvídate de Dios, tú eres el centro como persona, tú eres el centro, haz lo que se te dé la gana? ¿Cuándo? ¿Quién fue quien primero promocionó esa idea? La serpiente allí envuelta, o sea, Satanás. ¿Qué le dijo a Eva? Así que Dios les dijo, no pueden comer de todos los árboles del huerto. Que por cierto, no fue así que Dios lo dijo, pero le dijo, no es así. ¿Qué le está poniendo a Dios como mentiroso y todo? No es así. Dios sabe que el día que ustedes coman de esa fruta, van a ser como Dios, conociendo el bien y el mal. En otras palabras, le dijo a Eva y a Adán, porque Adán no se quedó atrás. Le dijo, hagan lo que a ustedes se les pegue la gana y olvídense de lo que Dios dijo. Ahí empezó la cosa. Y hasta el día de hoy,
la gente quiere negar que tengan algún tipo de necesidad espiritual. De hecho, ya tú ves que le llaman necesidades espirituales a otras cosas. Necesito escuchar música, necesito hacer yoga, necesito ir a la playa a ver el amanecer, necesito... Eso no son necesidades espirituales, perdón. El hombre sí tiene necesidades espirituales. ¿Quieres una prueba? Fíjate la cantidad de religiones que el hombre ha practicado en cada cultura de este mundo, en cada civilización. ¿Cuál es el propósito de esas religiones? ¿Tratar de acercarse a quién? ¿Y por qué en todas las culturas tienen esa tendencia? ¿Por qué? Porque sienten allá adentro. ¿Te acuerdas la pieza de rompecabezas? Sienten que hay algo que les falta y que ese algo viene de Dios. Lo que muchas veces no saben. Rapidito. Algunas necesidades espirituales importantes. Algunas. ¿Ok? Conocer a Dios. Todos los seres humanos necesitamos conocer a Dios. Imagínate, Dios nos diseñó, nos creó, nos dio la vida. Dios nos conoce y nos ama. Dios te conoce y te ama. Dile que está al lado tuyo, Dios te conoce y te ama. Ahora, ¿sabe entonces lo que Dios quiere? Él te conoce y te ama. ¿Qué cosa querrá Dios entonces ahora? Que tú lo conozcas y lo ames a Él. Necesitamos conocer a Dios. Lo otro que necesitamos todos los seres humanos desesperadamente es ser perdonados. ¿Por qué? Porque todos hemos fallado. Todos somos pecadores. El humanismo dice al revés, dice, el hombre es bueno. Y miren para los lados, miren para la televisión, miren para las noticias. El hombre es bueno. No, la maldad está en nosotros. No viene del medio, porque en todos los países, en todos los medios, en todas las culturas, en todas las sociedades y en todos los sistemas, ahí está la maldad del hombre. Porque no viene de afuera, está dentro de nosotros. Necesitamos ser perdonados. Necesitamos escapar de la condenación eterna. Tú necesitas escapar de la condenación eterna. Tú lo necesitas también. Y ¿sabes qué? Una mala noticia. No podemos salvarnos a nosotros mismos. No. Otra necesidad espiritual importante, tener una relación con Dios. No fuimos creados para vivir independientes del Creador. No. Necesitamos eso, esa relación con Dios. Otra, vencer la muerte y el temor a la muerte. Hasta el día de hoy, con todos los avances de la ciencia y la tecnología, si algo no ha podido lograr el ser humano es vencer la muerte. No ha podido. Por eso el ser humano tiene como innato allí el temor a la muerte. Hay personas que ni siquiera les gusta que se mencione la muerte delante de ellos, porque es una lucha que para el ser humano está perdida, para el ser humano. Está perdida. Por eso la Biblia le llama el postrer enemigo a la muerte. El ser humano necesita eso. Y desde la época de los faraones en Egipto, con las pirámides y la momificación y todo eso, el ser humano ha tratado de buscar la manera de ¿qué? De vivir ¿cuánto? Eternamente. Sin que la muerte le ponga un stop a sus proyectos, a sus cosas. Pero no lo lograron. Los faraones lo único que lograron fue enriquecer a los ladrones de las pirámides y de las tumbas en Egipto, que llegaron ahí, se robaron todo el oro y todas las cosas que ellos habían puesto ahí. Pero eso es una necesidad espiritual del ser humano. Y la otra que les quería mencionar es que el ser humano necesita encontrar ¿qué cosa? El sentido de la vida. Y te digo algo más. Sin Dios, esta vida no tiene sentido. Y no lo digo yo. Lo dicen la gente, incluso hasta los mismos ateos a veces reconocen y dicen realmente sin Dios
la vida no tiene ningún sentido, ningún propósito, porque todo es casualidad y estamos aquí porque porque un día unas moléculas de cosas químicas ahí casualmente estaban una cerca de otra y se empezaron a pegar y se empezaron a formar y así se formaron células y todo es casual. Esta vida no tiene un propósito, no tiene un sentido, ni sabemos ni podemos saber por qué estamos aquí. El ser humano no puede con eso. Y necesita encontrarle un sentido a la vida. Necesita encontrar una fuente segura de moralidad. ¿Qué quiero decir con esto? Una fuente firme de qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo. Si no hay Dios, ¿quién dice lo que es bueno y lo que es malo? Nada es bueno ni nada es malo entonces. Si no hay Dios, no hay nada bueno ni nada malo. Entonces, ¿te imaginas? Todo el mundo puede hacer cualquier cosa y no importa. No, necesitamos una fuente firme ahí que diga esto es bueno y esto es malo. Y ese es Dios. Hace un momento cantábamos este himno precioso. Me encanta. Es un himno muy antiguo, pero es precioso. La traducción literal del inglés no es como nosotros lo cantamos. Como nosotros la cantamos es traducido y más o menos adaptar la letra a la música, pero la traducción literal de cómo dice el poema en inglés es más así. Te necesito, dice, este es como el coro, ve la parte que se repite. Te necesito, te necesito. Cada momento, de hecho en inglés dice every hour, cada hora. Cada momento te necesito. Bendíceme ahora, mi Salvador, vengo a ti. Tenemos una necesidad espiritual. Mira, aunque cierren los ojos y digan, no tenemos necesidad espiritual, la necesidad espiritual está ahí. La segunda cosa que aprendemos de este pasaje de hoy, de Juan 6:35, es que puede que estemos buscando para satisfacer esa necesidad. ¿Dónde? En la fuente equivocada. Vamos otra vez al pasaje de Juan 6. Mira lo que Jesús le dijo a la gente. La verdad es que ustedes me buscan no porque han visto señales milagrosas, sino porque comieron hasta llenarse. No trabajen por la comida que se acaba. Trabajen más bien por la comida que permanece y da vida eterna, que es la comida que el Hijo del Hombre les dará. Este Hijo del Hombre es Jesús. Jesús le está diciendo, ustedes están muy preocupados, le dieron la vuelta al mar de Galilea, buscándome, no por otra cosa, sino porque les gustó el pan que les di y quieren volver a comer otra vez. Y además era gratis. Miren, no se esfuercen tanto por eso, está diciendo Jesús, porque al final eso se acaba. Esfuércense por el otro alimento que no se acaba, que permanece y que nos da, ¿qué cosa? Vida eterna. La gente no eran totalmente ellos los culpables, porque empezando por los mismos rabinos que había allí en Judea y en Galilea, los mismos maestros de entre los judíos, ellos imaginaban un reino por venir en términos materiales. Ellos esperaban que cuando el Mesías viniera, comenzara un reino como los de este mundo, con abundancia de comida, bebida, banquetes fabulosos y muy importante, victorias milagrosas sobre los romanos. Sin embargo, el Señor respondió inmediatamente esa ansia que ellos tenían por las cosas materiales y les dijo que ese tipo de comida perece o se acaba, en el sentido de que no puede llenar el vacío del corazón y tampoco tiene un valor permanente. Eso eran los rabinos, tenían ese error y la gente seguía ese error, y por eso Jesús les enseñó, no hagan eso, busquen la otra comida. Pero mi hermano, hoy en día sucede igual. Sentimos un hambre que solo puede ser satisfecha con Dios, pero pensamos que podemos satisfacerla con otras cosas. ¿Sabe cuál es el peligro? Que las otras cosas pueden hacernos sentir que estamos satisfechos, pero es una ilusión.
Pasa como, por ejemplo, cuando nos acabamos de comer una bolsa de chips y un vaso grande de soda. ¿Cómo nos sentimos cuando nos acabamos todo eso? ¿Cómo nos sentimos? Estoy lleno, estoy satisfecho, no tengo hambre. Pero seguimos teniendo necesidad de una cantidad de nutrientes que ahí no los hay. No están ni en las papitas ni están en la soda. Por eso es que le llaman a esto junk food, que viene siendo algo así como comida basura, comida chatarra, traducen generalmente. Te llenaste, estás satisfecho, no quieres ni oír hablar de comida, pero le diste a tu cuerpo el alimento que necesitaba. No. ¿Ves? De la misma manera, puede que nosotros consumamos basura espiritual, chatarra espiritual, y de pronto sentimos que ya no tenemos hambre de Dios. Porque estoy satisfecho. ¿Satisfecho de qué? ¿De chatarra? Y pensamos que ya no tenemos que buscar al verdadero Dios. ¿Cuál sería la comida chatarra en sentido espiritual? Quiero compartirte esto, que lo encontré muy bueno. Voy a leerte acá, dice: cuando éramos niños pensábamos que podría ser la chatarra espiritual esa bolsa de papas fritas que rogábamos a nuestros padres en la tienda, o esa nueva bicicleta, videojuego o muñeca que queríamos para Navidad. Pensamos que nos harían felices, pero no dio resultado. Cuando éramos adolescentes, buscábamos satisfacción en buenas calificaciones, logros atléticos, un carro o en una pareja. Pero todo eso nos dejó descontentos. Como adultos, pensamos que una casa más grande, más niños o menos niños, o un mejor trabajo saciarán nuestra sed, pero todavía nos quedamos con ganas de más. Porque ese no es el verdadero alimento espiritual que necesitamos. Buscar satisfacción en las cosas terrenales es como perseguir el viento. ¿Te imaginas que una persona esté en la calle y sienta que el viento pasa y diga, ahora voy a caerle atrás al viento para agarrarlo? Bueno, esa es la experiencia del autor del libro de Eclesiastés en la Biblia. Yo no voy a hablar mucho ahora del libro de Eclesiastés, da para estar hablando un día entero, pero no lo voy a hacer. Solamente te voy a recordar estos versículos del libro de Eclesiastés. El capítulo 1, versículo 2 dice: esto no tiene sentido. En la Reina Valera dice vanidad de vanidades. Pero es lo mismo. Decía Kohelet. El Kohelet es el predicador. De ahí viene la palabra Eclesiastés. Esto no tiene sentido, nada a qué aferrarse. Ten en cuenta que el que escribió el libro de Eclesiastés, él mismo cuenta que él había procurado tener todas las cosas importantes de esta vida. Dinero, comida, músicos que les tocaran sus músicas con todos los instrumentos, palacios, mujeres, todas las cosas. Y al final mira lo que dice: esto no tiene sentido. Y dice en el versículo 14: pude darme cuenta de que no tiene sentido nada de lo que se hace en este mundo. Todo es como querer, ¿qué cosa? Atrapar el viento. Y vivimos así corriendo y corriendo y corriendo, pero ¿corriendo para qué? Como si fuera para atrapar el viento. Dice este autor, me encanta esta frase. Yo dije, pero es que quiero compartirla contigo. Dice: el problema es que nuestros corazones son agujeros negros de descontento, devorando relaciones y posesiones, todo mientras gritamos, necesito más. Siempre estamos comiendo, pero hambrientos. Siempre bebiendo, pero nunca satisfechos. En la raíz de nuestra insatisfacción hay una sed interminable que nada en este mundo puede satisfacer. Hemos sido engañados para pensar que un mejor trabajo, más dinero, amigos más geniales, otro cónyuge, o sea, otro esposo, otra esposa, o una nueva vida es lo que realmente necesitamos. Y si no podemos obtener ninguna de estas cosas, o cuando nos dejan insatisfechos,
Recurrimos al abuso de drogas, a la inmoralidad sexual o el entretenimiento sin sentido. Porque es como querer atrapar el viento. Incluso la religión, te voy a decir. Incluso la religión. Aquellas personas con las que Jesús estaba hablando ahí en Juan capítulo 6 tenían religión, ¿sí o no? Sí, ellos tenían religión. De hecho dice Juan en el capítulo 6 que estaba cerca la fiesta de la Pascua. La fiesta de la Pascua les recordaba a ellos cuando Dios los había sacado de la esclavitud en Egipto y después los había sostenido con el maná del cielo. Por eso le mencionaron lo del maná a Jesús y todo eso. Jesús les recordó que aunque el maná era una bendición, no era el alimento que satisfacía para siempre. Jesús les dijo, sus antepasados comieron maná en el desierto, pero de todas maneras murieron. Este pan, o sea, el maná, era físico y temporal. El pueblo lo comía y les daba el sustento de un día. ¿Te acuerdas que de hecho tenían que recogerlo para el día? Era una manera de Dios decirle, esto los va a ayudar, pero esto es temporal. Y cuando trataban de guardarlo para el día siguiente, y gusanos y todo. Dios les estaba enseñando que tenía que ser diario porque era temporal. Todos los días tenían que obtener más de ese pan y eso no impedía que se murieran. Ahora Jesús, que es mucho más grande que Moisés, se ofrece el mismo como el pan espiritual del cielo que satisface plenamente y conduce a la vida eterna. Y eso nos lleva a la tercera gran verdad que hoy estamos aprendiendo acá. ¿Quieres decirlo conmigo? Jesucristo satisface nuestra necesidad. Jesucristo la satisface. Como el pan material sostiene la vida del cuerpo, así es Jesús el pan del que se alimenta nuestro espíritu. Jesucristo es el pan de vida. No los mensajes acerca de Jesucristo, ya sea por YouTube o por cualquier cosa. No, es Jesucristo el que es el pan de vida. No los mensajes acerca de Jesucristo. Él mismo. Esa es la comida que, como dijo Jesús, permanece y da ¿qué cosa? Vida eterna. Por eso Jesús dijo que Él era el pan viviente. Dice, yo soy el pan viviente que bajó del cielo. Si alguno come este pan, vivirá para siempre. Este pan es mi cuerpo y lo entregaré para que la gente pueda tener vida. ¡Wow! Jesús estaba explicando ahí de antemano que para que la gente pudiera tener esa vida que Él les quería dar, ¿qué tenía que pasar? ¿Qué tenía que hacer Él? Morir en la cruz y entregar su cuerpo y su sangre, porque habla de la sangre también, para nuestro beneficio, para que pudiéramos ser perdonados y pudiéramos encontrar toda esa vida que necesitábamos. Es más, ¿qué me dices de las palabras de Jesús? Sus palabras son diferentes a todas las demás palabras de la gente de este mundo, son únicas y nos dan vida eterna. Jesús mismo dijo allí en Juan 6, versículo 63, las palabras que yo les he dicho son espíritu y vida. Y un poquito después, cuando a alguna gente no les gustó, estaba muy enredado lo que Jesús estaba enseñando, no les gustó mucho, no entendían o les sonaba extraño y empezaron a irse. Todo eso está en capítulo 6. Jesús se volvió hacia los discípulos y les preguntó, ¿ustedes también se quieren ir? A mí me gusta eso porque, tú sabes, él no les dijo, ay, no se me vayan ustedes, que es lo único que... No. Él dijo, ¿ustedes también se quieren ir? No, ni puesta había, eso era en la calle. Ahora, ¿qué respondió Pedro? ¿Te acuerdas? Señor, ¿a quién iremos? ¿Tú tienes qué cosa? Palabras de vida eterna. Necesitamos seguirte escuchando, Señor, porque tus palabras son palabras de vida eterna. Sí, en este mundo hay muchas filosofías de distintos tipos
muchas autoridades que hablan, muchos maestros, líderes, motivadores, conferencistas, de todo hay. Pero únicamente Jesús tiene palabras de vida eterna. Mira esto. O escucha esto. Estadísticamente hablando, los evangelios que están aquí son la literatura más grande jamás escrita. Son leídos por más personas, citados por más autores, traducidos a más lenguas, representados en más arte, con más música que cualquier otro libro o libros escritos por cualquier hombre en cualquier siglo, en cualquier tierra. Estadísticamente eso es así y nadie lo puede negar. Pero las palabras de Cristo no son grandes sobre la base de que tienen tal ventaja estadística sobre las palabras de cualquier otra persona. Se leen más, se citan más, se aman más, se cree más y se traducen más. ¿Por qué? Porque son las palabras más grandes jamás pronunciadas. ¿Y dónde está su grandeza? Su grandeza radica en la espiritualidad pura y lúcida, al tratar con claridad, definición y autoridad los mayores problemas que palpitan en el pecho humano. Es decir, ¿quién es Dios? ¿Me ama? ¿Qué debo hacer para complacerlo? ¿Cómo mira Él mi pecado? ¿Cómo puedo ser perdonado? ¿A dónde iré cuando muera? ¿Cómo debo tratar a los demás? Son preguntas que nos hacemos. ¿Y dónde están las respuestas? En las palabras de Jesús. Las palabras de ningún otro hombre tienen el atractivo de las palabras de Jesús, porque ningún otro hombre puede responder a estas preguntas humanas fundamentales como Jesús las respondió. Son el tipo de palabras y el tipo de respuestas que esperaríamos que Dios diera. Y nosotros que creemos en la deidad, o sea, la divinidad de Jesús, no tenemos ningún problema en cuanto a por qué estas palabras salieron de su boca. Por supuesto, porque Él era Dios. Eso lo escribió Bernard Ramm, que fue un famoso teólogo y escritor americano. El hambre y la sed de Dios que tienen el alma quedan satisfechas cuando Cristo entra en la vida. Cuando Cristo entra. ¿Te acuerdas la promesa que Él hizo? La semana pasada hablábamos de ese versículo. En Juan 10:10. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Finalmente, la cuarta y última verdad. Tienes que venir a Jesús. Creer en Jesús. A ver, solamente el hecho de tener pan no nos calma el hambre, ¿verdad que no? Si tú tienes allí una bolsa llena de pan en la cocina de tu casa y tú estás acá en el cuarto y tienes hambre y tú te quedas en el cuarto y el pan en la cocina, ¿qué pasa con el hambre? Sigue ahí y crece, ¿no? No basta con tener el pan ahí. Tenemos que hacer ¿qué cosa? Comerlo para que realmente tenga efecto en nosotros. Y cuando nos lo comemos, ¿dónde está el pan ahora? En nosotros. Y llega a formar parte de nuestro cuerpo, ¿verdad? Sus nutrientes y todo eso. Y de la misma manera, cuando Cristo se nos ofrece como el pan de vida, no basta con que digamos, yo sé que Cristo es el pan de vida. Ya yo lo sé. ¿Sigo mi camino? ¿Ya encontré la vida? ¿Ya encontré satisfacción? No. Es necesario creer en Él para apropiarme de esa vida que Él da, estableciendo así un grado de intimidad y de unión que es imposible romper. Otra vez, ¿te acuerdas cómo dijo Jesús? Yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Habló de dos acciones. ¿Cuáles son las dos acciones que tenemos que hacer? Venir y creer. De hecho, ustedes saben que en el hebreo se usaba este lenguaje poético, que se decía una idea con unas palabras y después se repetía la misma idea con otras palabras. Pero es la misma idea. Eso se llama paralelismo. ¿Ves? Una idea y después la misma idea con otras palabras. Así sonaba más bonito. O sea que cuando Jesús está diciendo el que a mí viene nunca tendrá hambre, es la misma idea que cuando dijo y el que en mí cree no tendrá sed jamás.
haciendo un paralelismo entre el hambre y la sed, y un paralelismo entre venir a Cristo y creer en Cristo. Porque eso es así. Venir a Cristo tiene que ver con creer en Cristo. Por cierto, las dos cosas tienen que ver con una decisión de la persona. Tú decides venir a Cristo o no venir a Cristo. Tú decides creer en Cristo o no creer en Cristo. Pero ese creer en Jesús es el poder que nos lleva a Él. Venimos a Él por medio de creer. Estoy terminando ya. Una de las últimas cosas que Jesús les dijo en aquel debate, en aquel back and forth, como se dice en inglés, con aquella gente. Los hirió en su orgullo, ¿saben? Ellos le dijeron, cuando Jesús habló de que Él había sido enviado y todo eso, ellos le dijeron, nosotros también queremos realizar las obras de Dios. Contestaron ellos, ¿qué debemos hacer? Jesús les dijo, la única obra que Dios quiere que hagan es que crean en quien Él ha enviado. Déjame decirte que eso fue duro. Eso fue duro. Porque ellos tenían toda su religión y todo su judaísmo y todas sus cosas, y hacían 3 millones de cosas y de ceremonias y de cosas, creyendo que con eso ya lograban. Y Jesús le dice, mira, nada de eso. Lo que les hace falta a ustedes es creer, no en cualquier persona ni en cualquier cosa, en el que Dios envió. Lo que tienen que hacer no es hacer, es creer en Él. En otras palabras, la salvación no va a venir por las obras de ustedes o por la religión de ustedes. La salvación va a venir a través de Jesús. Por eso hay que creer o confiar en Jesús. La pregunta es, ¿crees tú en Jesús? La palabra creer es sinónimo de confiar. ¿Estás confiando tú en Jesús? Cuando piensas en la muerte, cuando piensas en lo que hay más allá de la muerte, ¿estás confiando en Jesús? No en ti mismo, no en una religión. ¿Estás confiando en Jesús? ¿Crees tú que por la muerte de Él en la cruz, tus pecados pueden ser perdonados y puedes alcanzar la salvación eterna? Como le dijo Jesús a Marta cuando la muerte de Lázaro, le dijo, ¿crees esto? Ven a Jesús. Donde quiera que estés, aquí, ahí en la internet, ven a Jesús. Cree en Jesús. Él entregó su cuerpo y derramó su sangre en la cruz para salvarte, para salvarme a mí. Ven a Jesús y desaparecerán el hambre y la sed. Tú sabes, espirituales. El corazón humano va a encontrar lo que estaba buscando: amor, perdón, paz, refugio, seguridad, propósito, Dios. La vida va a dejar de ser una mera existencia y se va a convertir en algo, motivo de emoción y de paz al mismo tiempo. Te dejo el versículo de hoy, cuando Jesús declaró y dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Sí, Jesucristo es el pan de vida. Ese que tú y yo necesitamos, porque lo necesitamos. Y si cerramos los ojos y decimos, yo no lo necesito, nos estamos engañando a nosotros mismos. Te estás engañando a ti mismo, porque todos lo necesitamos. ¿Eres humano? Sí, tienes esa necesidad que solo Jesucristo puede satisfacer. Recuérdate que cualquier otra cosa con lo que tú tratas de llenar ese vacío es chatarra. Solo Jesucristo. Yo te invito a que tú pienses en eso hoy. Pienses en tu necesidad espiritual, la tuya, y cómo tú la has estado tratando de llenar o satisfacer hasta hoy. Y piensa y descubre cómo Jesucristo es el único que puede llenar y satisfacer esa necesidad espiritual. Búscalo hoy, para que Él sea quien te salve y quien llene tu vida. Amén.